Domingo 9 de enero, conversando, como ya habíamos dicho, con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Hola, Álvaro. Gracias por invitarme. Muy contento de estar acá y poder hablar de distintos temas. Entre otros, me imagino, de PGU, que es un tema muy importante para muchos chilenos. Vamos a comenzar por ahí, de todas maneras. ¿Qué cambio se le va a hacer al financiamiento de la PGU? Porque así como está, todo indica que no se va a aprobar. Mire, yo creo que mirar las cosas un poco con perspectiva. Acá tenemos dos proyectos que van avanzando. Por un lado tenemos el proyecto de PGU propiamente tal, que es el pago, ¿no es cierto?, de pensión. Y la verdad uno le dice pensión, pero en realidad aquí estamos hablando que es un beneficio para todos los adultos mayores de 65 años. Eso es independiente de si usted, señor o señora, está pensionado o no. Por simplemente el hecho de tener 65 años, hoy día va a poder tener ese aporte al Estado. Entonces, ese proyecto avanzando bien y ha avanzado perfectamente desde la Cámara de Diputados al Senado. Por otro lado, tenemos un proyecto que financia, y ese proyecto de financiamiento, bueno, ha tenido ciertos comentarios, ¿no es cierto?, entre otros del Consejo Fiscal. Ese proyecto de todas formas se va a votar este lunes en la Cámara de Diputados y esperamos que de ahí pase al Senado. Todo eso nos da todo un periodo en que podamos ir conversando y podemos eventualmente, si es necesario hacer algún cambio, lo podemos hacer. Pero lo importante, disculpa Álvaro que me extienda un poquito, lo importante es que este proceso, sobre todo el de PGU, termine antes del 20 de enero en términos legislativos y sea aprobado antes del 20 de enero. Si eso es posible, eso significa que vamos a poder tener ley durante enero y vamos a poder hacer pagos en febrero próximo, que es lo que queremos. Claro, ahora el Consejo Fiscal Autónomo planteó varios reparos finalmente, no solamente que el proyecto se tramitara de manera separada, uno el PGU, el otro el financiamiento, que eso por lo que le entiendo ya es un hecho, pero también hay temas de fondo, por ejemplo las proyecciones, pide que se hagan a 50 años, no a 30 como están en el proyecto, y también asegurar ingresos permanentes de un valor equivalente al menos al 0,95% del PIB. Ahí también hay una diferencia importante. ¿Cómo la piensan zanjar ahora en el Congreso? Entonces, primero que nada, efectivamente, esos son los comentarios, son comentarios técnicos. ¿Ya? Yo creo que pongámoslo en ese ámbito porque los comentarios técnicos se arreglan en el ámbito técnico. Yo creo que lo importante es que sí tengamos una decisión política de avanzar. Y esa decisión política significa que tanto la oposición como el gobierno estemos disponibles para hacer todo lo posible para que esto salga durante enero. Yo entiendo que tenemos esa disposición política, yo espero que eso lo veamos en el momento que tengamos que votar. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, el tema de pensiones llevamos mucho tiempo tratando de avanzar. Hemos tenido una ley larga que partió en agosto de 2018, que lamentablemente no pudo avanzar. Después tuvimos una ley corta, desde abril del año pasado tampoco pudo avanzar. Y este proyecto lo que hace es que recoge muchos consensos. ¿En qué sentido? Que vimos muchos de estos temas ya en las campañas presidenciales, desde el presidente electo Boric hasta José Antonio Kast. Entonces, si tenemos este consenso, tenemos que avanzar. Vamos al tema técnico, entonces. Por ejemplo, cuando nos hablan de proyecciones de 30 a 50 años, ningún problema. Obviamente lo vamos a hacer, lo vamos a mirar. Después nos dicen en términos de financiamiento, también fíjese que el Consejo Fiscal sí dice que también lo que es ocupar gastos que estaban disponibles pero que no se iban a ocupar, sí, es otra fuente de financiamiento. Eso también está en nuestro proyecto. Lo que sí es el Consejo Fiscal es que hay un 0,1% del PIB que corresponde al 10% del financiamiento, que ellos preferirían que nosotros tuviéramos otra forma de financiarlo. Nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que de todas formas ese 0,1 que hoy día viene del Fondo de Reserva de Pensiones es un fondo disponible y por lo tanto si tenemos esa plata podemos ocuparla, pero ¿sabe qué? Bueno, si conversar y buscar una solución alternativa a ese 10% del financiamiento destraba esto, bueno, estamos disponibles para hacerlo. Ministro, todo esto parte además por esta carta, ¿no?, de varios economistas, de Arrepeto, Rodrigo Valdés y otros que hablaban de una propuesta que no consideraba los desequilibrios fiscales que ya existen, ¿no?, considerando los años complejos que hemos vivido. Hay parte de toda esa polémica. ¿No se consideró, no hay una autocrítica respecto al proyecto original que origina esta carta de economistas de centro izquierda, es cierto, pero de distintas tendencias? Mire, siempre nosotros, nosotros como en este caso a mí me toca ser como ministro de Hacienda, entendemos que tenemos que recibir críticas, las recibimos de la mejor forma posible y vamos a tratar de seguir avanzando en eso. Sí, lo que yo quisiera decir es que a las críticas yo lo que sí quisiera tener es alternativas de soluciones. Y lamentablemente ahí lo que generalmente se provocó fue que nos dijeron no avancemos con esto, dejémoslo para más adelante.
Y nosotros lo que decimos es que las pensiones ya han demorado mucho en mejorarse. Entonces nosotros lo que decimos, mira, escuchamos las críticas, ok, las recibimos, también les pedimos ya también a los temas más, a las personas más técnicas que nos propongan soluciones. Nosotros vamos a estar disponibles para escuchar y una vez que escuchemos vamos a dialogar y vamos a llegar a acuerdos. Ministro, pero ¿cuál es la solución que ustedes proponen como gobierno? Bueno, considerando, ya nos dijo lo del 0,1 puede ser, lo de 30, 50 años también. ¿Cuáles son las otras soluciones? Por eso es lo que le digo, nosotros estamos escuchando y a partir de eso nosotros vamos a ir a proponer soluciones donde al Congreso, que es donde corresponde, porque en ese momento es donde obviamente vamos a llegar a acuerdos y esos acuerdos van a destrabar esto y va a permitir que avance. Sí, esta semana, ¿no? Tiene que ser antes de que se vote en la sala, ¿no? Esta semana es clave y es clave porque la verdad que la semana siguiente, o sea, la semana del 17 al 20, es donde ya tenemos que despacharlo para poder pagar en febrero. Por lo tanto, toda esta semana vamos a hacer todo el trabajo necesario de conversar, dialogar. De hecho, ya lo hemos estado haciendo durante todo el fin de semana. Hemos tenido muchos llamados con muchas personas que han sido unas buenas llamadas, tanto de oposición como de gobierno, y esperamos ir conversando. ¿Hubo una apertura en los senadores de oposición? ¿Usted vio? Nosotros vemos apertura porque yo creo que aquí y disculpa que lo ponga más en plano político, pero yo creo que los políticos, la clase política, tenemos que darle una solución a este tema. Para eso nosotros estamos aquí. No estamos para trabar, estamos para justamente solucionar. Y bueno, yo veo que en este momento existe espacio para eso. Nosotros como gobierno lo hemos dicho, estamos clarísimos que nosotros queremos llegar a acuerdos para poder pagarle mejores pensiones a los chilenos. Y nosotros vemos que en este momento, bueno, efectivamente vemos cierta apertura en los senadores de oposición y esperamos que eso se vea al momento de votar y llegar a acuerdos. ¿Esa apertura en qué se manifiesta? Se manifiestan distintas opciones que nos están entregando para poder ir conversando. Nosotros obviamente tenemos otras opciones y estamos empezando a conversar qué es lo que corresponde. Lo importante es decirle a los chilenos que vamos a hacer todo lo posible por pagar en febrero próximo. ¿Es solo un gallito político, diría usted esto? Porque se ha dicho el gobierno se quiere anotar un triunfo en las postrimerías versus un gobierno que ya está electo, que podría tramitar esto iniciando su periodo. ¿Hay un gallito de ese sentido? Pero fíjese que, dejemos poner también las cosas en contexto, y dejemos volver a repetir mi argumento. Nosotros desde agosto 2018 que estamos tratando de despachar distintos proyectos de ley en el Congreso para subir las pensiones y mejorar las pensiones. No se ha podido, por distintas razones, muchos temas son políticos, etcétera. Ok, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y en eso también decirle lo siguiente a los chilenos. Nosotros entendemos que hay un gobierno electo, pero también entendemos que nosotros estamos como gobierno legítimo hasta el 11 de marzo del 2022. Y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible porque aquí el 11 de marzo tengamos todos los avances posibles y eso en pensiones es algo muy importante. ¿Listo? Y por lo tanto no lo veo como, espero que no sea un gallito político, yo realmente espero que todos estemos pensando en los chilenos, el bienestar de los chilenos, y eso significa destrabar este proyecto ahora. Ahora, están las críticas de los economistas de centro izquierda, los de la Carta, están los cuestionamientos que hizo la oposición en pleno. Hay también otros economistas. ¿Ustedes reconocen alguna desprolijidad técnica en el proyecto original? Mira, nosotros creemos que efectivamente lo que nosotros hemos hecho ha sido correcto y de hecho, o sea, muchas de estas cosas lo hemos hecho también mirando lo que ha ocurrido antes en otros proyectos. Por ejemplo, cuando se crea el Pilar Solidario, también miramos lo que ocurrió en ese momento, también miramos otros proyectos de ley en momentos anteriores. Creemos que está bastante bien hecho, no tenemos ninguna duda. Pero la verdad que nosotros entendemos lo siguiente, entendemos que si hay que dialogar y llegar a acuerdos, obviamente no vamos a ser obtusos, no vamos a poner barreras a los acuerdos, sino nosotros vamos a tratar de buscar los caminos. Y lo que nosotros esperamos es que también tengamos lo mismo de nuestras contrapartes. Abrámonos a buscar caminos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y espero que en las próximas 2 semanas lo logremos refrendar en el Congreso como tiene que ser. Sí, usted nos dice, ministro, claro, el gobierno está hasta el 11 de marzo, pero esta sensación que se instala, que se hace a última hora, muchos dicen en pos de un pretendido legado, ¿no?, de la actual administración. ¿Cómo responden a ese argumento? ¿Por qué no se hizo antes? Sí, es que yo respondo que nosotros, venimos desde agosto 2018 tratando de subir las pensiones, con distintas fórmulas. Y 2, por lo tanto, esto no es que algo que estemos haciendo ahora, sino que llevamos mucho tiempo tratando de hacer esto. No hemos tenido los votos, lamentablemente, pero llega el momento de tratar de tener los votos. Y segundo, nosotros también escuchamos, y cuando significa escuchamos nos dimos cuenta
que en la elección presidencial no fue la posición de un candidato, sino que fue la condición de... esta posición fue prácticamente de todos los candidatos. Si tenemos esos consensos políticos, no hagamos esperar más a los chilenos. Y eso significa aprobemos esto ahora. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en la ley corta pensiones, que también fue otro proyecto de ley que tuvimos desde abril del año pasado, nosotros teníamos el financiamiento para hacerlo. Y lamentablemente no pudimos subir las pensiones a los chilenos porque no pudimos aprobarlo en el Congreso. Entonces, si tenemos el financiamiento, lo teníamos ahí, yo creo que también llega el momento de que, como le digo, los políticos de alguna forma entreguemos soluciones, y eso es lo que estamos tratando de buscar. Si a nosotros nos dicen que la solución tal vez tenemos que cambiarlo en algo en la forma de financiamiento, de acuerdo, nosotros vamos a estar disponibles para eso, pero lo que queremos también es que obviamente nuestras contrapartes también estén en eso. Hasta ahora hemos visto buena recepción, esperamos que eso continúe. Ministro, lo quiero llevar a la reflexión más política en realidad, a ser ministro de Hacienda hoy. El cargo, ¿siente usted, debería volver a tener esa solidez que tuvo en los primeros gobiernos de la transición, de la democracia? Recordemos que tanto en esta administración como en la anterior hubo 3 ministros de Hacienda. ¿Usted siente que de alguna manera el cargo pierde fortaleza con tanto cambio? ¿Hay un grado de inestabilidad que se introduce con esto? Yo creo que hay que entender los tiempos, y en los tiempos que vivimos ahora, efectivamente uno ve los ministros que, bueno, han tenido, el caso del ministro de Hacienda que antes duraba 4 años, hoy día no es así, y eso significa también, bueno, hemos tenido de alguna forma muchos requerimientos y muchas cosas que ir solucionando, y a veces una forma de buscando las nuevas soluciones es buscando otras personas en los cargos. Y hay que entenderlo, nosotros como ministros estamos aquí mientras el presidente lo dictamine, y si el presidente dictamina hay que hacer cambios, está bien. Lo que yo creo que también tiene que ir ocurriendo, que nosotros hemos tratado de ir haciendo, eso sí, es que entendemos que también tenemos que dialogar mucho más, escuchar mucho más y llegar a soluciones. Y en ese sentido, la parte técnica es muy importante, pero también es importante escuchar a nuestras contrapartes en el Congreso y escuchar a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer. Y creo que eso es parte de hoy día lo que tenemos que hacer, no solamente los ministros de Hacienda, sino los ministros en general. Y eso es algo de lo que hemos tratado de hacer en lo que a mí me ha correspondido en este tiempo. ¿Y por qué se lo digo? Porque efectivamente cuando uno ve, hace unos meses atrás teníamos un país que está muy complicado, bastante polarizado, tenía una pandemia muy fuerte. Hoy día lo que sentimos es que estamos entregando un país que ha avanzado mucho en el proceso de vacunación, pero también que está en recuperación económica, y también, ¿no es cierto?, que lo estamos entregando con bastante tranquilidad, donde las personas de alguna forma ven con mucha esperanza el futuro, y creo que a eso hemos tenido que contribuir, pero para eso hay que escuchar a las personas y hay que tratar de entregar soluciones, y soluciones que a veces son atípicas. Por ejemplo, el IFE universal que tuvimos que implementar era algo que típicamente no hubiéramos hecho, pero era necesario, y algo que tuvimos que escuchar, tuvimos que darnos cuenta y tuvimos que impulsarlo. Pero a lo que voy, la pregunta, ¿debería volverse a este ministro de Hacienda fuerte, casi inamovible, un solo ministro por gobierno? ¿Siente que le da más estabilidad a los gobiernos ese hecho, que es malo que haya 3 o 4 ministros de Hacienda, por ejemplo, en un solo gobierno? Yo creo que no tenemos por qué pensar que existe un único modelo correcto. Yo creo que también aquí depende mucho de los tiempos, depende mucho del presidente, cómo él se sienta cómodo y cómo también vaya viendo que va evolucionando la situación, ¿no es cierto?, de la economía, del país, etcétera. Y por lo tanto, lo que sí yo creo es que tenemos que estar disponibles, ¿no es cierto?, para cuando nos llama el presidente, en mi caso, estar disponible a apoyar el tiempo que él determine y tratar de buscar todas las soluciones posibles. ¿Por qué cree usted que varios economistas connotados de izquierda, de centro izquierda, se han bajado de la carrera para ser ministro de Hacienda? Repeto, Engel, está muy chúcaro ese caballo. Mire, yo creo, más allá de los casos en particular, yo creo que también hay que darle tranquilidad al presidente electo. Él tiene sus tiempos, él va a poder buscar a la mejor persona posible, espero que sea así, y eso es muy importante. Que algunas personas a veces no puedan tomar los cargos, bueno, cada uno tendrá su situación más personal, pero creo que hoy día la situación que enfrenta el país, venimos saliendo creo que bien de una situación de pandemia, de una situación de crisis social y crisis política importante. Pero si bien vamos saliendo, eso no quiere decir que no tengamos desafíos muy importantes por delante. Y yo espero que, bueno, en ese sentido nadie se reste, sino que ayudemos en lo que viene hacia adelante. Yo espero que el presidente tenga el ministro de Hacienda que él quiera tener. Eso es muy importante porque la relación de confianza entre el presidente y el ministro de Hacienda es muy relevante,
y démosle tiempo. Él tomará sus decisiones cuando sea necesario. Este hecho de que se le pida que se conozca el ministro de Hacienda antes que el resto del gabinete, ¿cómo lo interpreta usted? Mire, obviamente siempre hay personas que tienen sus opiniones, pero yo creo que respetemos los tiempos. ¿Qué significa eso? Hoy día nosotros tenemos un gobierno, que es el gobierno del presidente Piñera, que va a estar hasta el 11 de marzo, y el 11 de marzo va a entrar otro gobierno del presidente Boric, y que él entre con su mejor elenco. Y para eso él tiene sus tiempos, ¿ya? Yo creo que hemos ido logrando entre todos, sobre todo yo creo también obviamente desde el gobierno, de irle dando tranquilidad al país en este momento, y si estamos en esa situación, también una situación donde el presidente puede ir tomando, electo, puede ir tomando las decisiones que él vaya determinando en los momentos que vaya determinando. Sí. El país, lo único que le pido al país es que ojalá confíe en nosotros como gobierno saliente y también en el gobierno que entra. Sí, respetemos los tiempos, nosotros también. Volvemos con usted. Al regreso de la pausa seguimos conversando con el ministro de Hacienda aquí en Mesa Central. Hablar también, ministro, de inflación. Un IPC anual de 7,2% que conocimos esta semana. ¿Es inevitable o necesario, decía usted, un alza de tasas? ¿A qué tenemos que esperar de eso? Sí, entonces, mire, déjeme partir un poquito más atrás. Efectivamente nos preocupa el tema de la inflación y nos preocupa porque esto afecta a las personas, lo tenemos clarísimo. Y eso significa que cuando uno va, ¿no es cierto?, a poner gasolina, uno sabe que la gasolina, la 93, por ejemplo, hoy día está en promedio por arriba de los 1.000 pesos. Sí. Uno sabe que si va ¿no es cierto?, al supermercado, el litro de leche puede estar a 800 pesos, ¿no es cierto?, el kilo pan en muchas partes está a 1.500 pesos. Obviamente que eso no afecta la carne, ¿no es cierto? Uno va a ver la carne y depende del corte, ¿no es cierto? Pero obviamente hoy día kilo de carne por lo menos está entre 7.000 y 12.000 pesos. Son precios altos. Entonces, obviamente eso nos preocupa, ¿ya? Y esto lo veníamos diciendo hace tiempo atrás, ¿ya? Y entonces yo quisiera explicar un poco por qué ocurre un poco eso, ¿no es cierto? Y por qué yo hablé del tema de las tasas. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla mucho de gasolina y habla mucho de carne, hay que darse cuenta que esos son productos importados, la gran mayoría. Y eso significa que el tipo de cambio nos afecta y nos afecta mucho. Cuando el tipo de cambio está alto, obviamente eso va a significar que los precios van a estar muy altos. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que el tipo de cambio ha estado subiendo y mucho de eso ha tenido que ver, lamentablemente, por mucha incertidumbre que le hemos metido a la economía, ¿no es cierto? Porque la verdad que para una situación más normal, el tipo de cambio hoy día debería estar mucho más bajo en términos de precio. Tal vez 200 pesos más bajo, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso significa que reducir la incertidumbre es muy importante y para eso la discusión política es muy importante. Y lo segundo es que también siempre hablamos que lo que pasaba con los retiros, ¿no es cierto?, lo que pasaba también eventualmente con la política fiscal, que nosotros sabemos que fue muy procíclica, pero era necesario el año pasado, iba a llegar a algo más de inflación. Por eso que nosotros empezamos a reducir el presupuesto para este año. Y por eso que sabemos también que el Banco Central, yo obviamente sé que es autónomo, etcétera, pero hay que decir a los chilenos que efectivamente el alza de tasas es necesario justamente para controlar un poco lo que es la demanda agregada. Tenemos que controlar el tipo de cambio con mejores políticas y política económica donde no polaricemos tanto la discusión, eso nos va a llevar a un tipo de cambio más bajo, pero también tenemos que tratar de controlar la demanda agregada y para eso nosotros estamos tratando de ayudar a través de un presupuesto que hoy día por primera vez en años está con una ejecución que va a ser negativa respecto al año anterior, pero es necesario. Y también vamos a tener que ver que una alza de tasa de interés, porque lamentablemente si esto no ocurre, la inflación ha mostrado ser un problema que puede ser muy persistente. Por lo tanto, tenemos que atacarla ahora y tratar de que empiece a bajar lo antes posible. ¿Siente usted, ministro, que se le perdió el miedo a la inflación? Como no ha sido un tema en los últimos 20 años, como que ya los efectos no se han visto, ¿se le perdió el miedo? Mire, no sé si se le habrá perdido el miedo o no, pero el hecho es que nuestros compatriotas y todos los que pagamos, ¿no es cierto?, muchas cosas en UF, sean los arriendos, sea ISAPRE, FONASA, lo que sea, ¿no es cierto?, evidentemente esas personas lo van a sentir. Y desde ese punto de vista, mi mensaje a estas personas es que tenemos que hacer este ajuste que es con algo mayores tasas de interés, con menos gasto fiscal, ¿no es cierto?, y ojalá con menos tipo de cambio. Este es un ajuste que tenemos que hacerlo, y si no lo hacemos, la verdad que después va a ser mucho más complicado hacerlo. ¿Hasta dónde aguantan las tasas? ¿Subirlas hasta cuándo?
Eso es parte, mire, yo ahí, la verdad que eso es la parte de la autonomía del Banco Central, yo no me quiero meter ahí. Sí tengo que decirle a los chilenos que esto es parte del proceso que tiene que ocurrir naturalmente para que la inflación no sea un problema en el mediano plazo. Tenemos que controlarla y tenemos que controlarla lo antes posible. El debate se ha dado también cuánto es factor interno, los retiros que siempre se les acusa, y cuánto es externo, un escenario global donde hay inflación alta en muchos países. ¿Cuál es el porcentaje, de acuerdo? Entonces déjeme también volver un poquito atrás en la siguiente reflexión. Bueno, hace un tiempo atrás nos decían que muchos de estos temas que poníamos sobre la mesa eran temas que no iban a ocurrir. Nos decían cuando decíamos que no fuéramos con más retiro, nosotros, que era una posición del gobierno, nos decían, bueno, pero si no pasa nada. Bueno, la verdad que sí pasa cosas, y eso es lo que está ocurriendo. Y yo creo que ahí hay que escuchar, para saber un poco de qué depende esto, hay que escuchar a la técnica. Y el Banco Central ha sido uno de los técnicos que ha sido más relevante en este tema. Hoy día el Banco Central, hace un tiempo atrás, en su último IPOM, Informe de Finanzas Públicas, Informe de Política Monetaria, hablaba que prácticamente 2/3 de esta inflación era de factores internos. Significa que 2/3 viene de ya sea esta mayor incertidumbre que hemos estado hablando, que tenemos que mejorarla, ¿no es cierto?, sobre todo en las discusiones que tenemos en el Congreso, que yo creo es algo que podemos hacer y que tenemos que tener dentro de nuestras prioridades. Pero segundo, también venían los temas tanto del IFE y también del impulso fiscal que tuvimos. Sí. Yo sé que la proyección es tarea del central, y ya vamos a hablar de la autonomía también, pero si en 2021 fue 7,2, ¿a cuánto puede llegar en este año, en el 2022? ¿Hay proyecciones en el Bueno, ministerio? nosotros sí, pero nosotros lo que esperamos es que efectivamente las medidas que estamos tomando, o sea, que el Banco Central aumente sus tasas de interés, como ya lo ha estado haciendo, así como justamente este tema del presupuesto público que se empieza a ajustar, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que eso tienda a controlar la inflación. Esto no va a ser de un día para otro, pero sí esperamos que ya, ojalá el segundo semestre de este año, ver un control mayor de la inflación. ¿Pero es difícil que sea más bajo que el del 2021? Nosotros esperamos que efectivamente sea más bajo que el 2021, así también aparecen las proyecciones del Banco Central. Entonces, en la medida que logremos implementar esto, y eso significa en la medida que el Banco Central haga los aumentos de tasa necesarios, pero también en la medida que cumplamos la ejecución del presupuesto, donde el presupuesto versus el año pasado está cayendo 22%, en el presupuesto público, en la medida que eso ocurra, esas son medidas que nos van a permitir controlar la inflación. A propósito de la autonomía del Banco Central, tema para la Convención Constitucional, ¿cuál es la mirada que tiene usted? ¿Debe seguir siendo autónomo? Entonces, mire, primero que nada, como gobierno, total respeto a lo que la Convención esté discutiendo y que finalmente ellos, dentro de su autonomía total, ¿no es cierto?, también van a poder proponerle al país. Ahora, si usted me pregunta cuál es nuestra opinión, bueno, la verdad lo que hemos visto que en la historia, cuando el Banco Central no ha sido autónomo, hemos tenido problemas importantes de inflación. Y la razón por lo que ha ocurrido eso, porque al final el Banco Central, en un escenario donde no hay autonomía, el Banco Central muchas veces termina financiando el fisco, y ese financiamiento es a través de imprimir más moneda. Eso es lo que tenemos que evitar. Yo creo que tenemos mucha historia al respecto en el resto del mundo, pero también en Chile. Creo que es el momento también de mirarlo, y creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Pero vuelvo a decir, esa es mi reflexión técnica, pero obviamente la Convención tendrá que proponer lo que ellos dictaminan, ¿no? Sí. Ministro, ¿cuándo ingresa proyectos sobre la distribución del gas y qué recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica se van a coger ahí, sobre todo en materia de distribución, que fue bastante elocuente en eso la Fiscalía? Sí, nosotros estamos tratando justamente, nuevamente, como decíamos, escuchar muchas de las cosas que ocurren en nuestra sociedad. En este caso estamos escuchando, por un lado, el interés obviamente, la preocupación por el precio del gas, pero también el tema técnico. En este caso la Fiscalía creo que nos ha entregado un muy buen informe y estamos tratando de recoger muchas de esas cosas. La verdad, el proyecto seguramente va a ingresar durante esta semana, y esperamos también que empiece su tramitación. En ese sentido creo que es muy importante
es escuchar los problemas de la sociedad, pero también escuchar la forma técnica. Y en ese sentido, estos informes como los de la Fiscalía son muy útiles para nosotros como gobierno. Sí, ahora si ingresa esta semana, ¿qué nos puede adelantar respecto a la distribución, por ejemplo? Es que por eso yo creo que también esperemos el ingreso del proyecto. La verdad, yo quisiera respetar un poco los tiempos del Ministerio de Energía que va a hacer los anuncios respectivos. Pero podríamos decir que se recoge gran parte de lo del Estamos informe tratando de de la recoger Fiscalía. varias de las cosas de la Fiscalía. Ya. El último ministro, nos pilla el tiempo. ¿Por qué hacer una licitación de litio, algo tan relevante para el futuro del país, en las postrimerías del gobierno, ya cuando quedan meses? ¿Por qué no dejárselo al siguiente gobierno? Entonces, mire, lo primero, el 2016 Chile era obviamente el líder de la producción del litio, teníamos prácticamente 37% del mercado. Hoy día ya hemos ido retrocediendo, hoy día estamos cerca del 31% y si no avanzamos en producción de litio, la proyección es que al 2030 seguramente vamos a estar en el 17%. O sea, vamos a haber caído prácticamente a la mitad de lo que teníamos como parte del mercado del 2016. Como participación. En ese sentido, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay que tratar de ir adelante con producción de litio. ¿Ya? Una posibilidad es, como lo plantea el equipo del presidente electo, que se ocupe una empresa pública, es una posibilidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que hasta ahora hemos tenido conversaciones con algunas empresas públicas, no hemos podido avanzar y por lo tanto lo que decimos, mira, aquí concesionemos y estamos concesionando, pero una parte muy pequeña de las reservas. De las reservas de litio que nosotros tenemos, estamos hablando prácticamente el 4%. Sí. De ese 4%, por lo tanto, va a quedar un 96% para que también se pueda hacer el otro modelo que desea hacer la nueva administración. Y lo otro que hay que tener claro, en estas licitaciones el litio es de los chilenos, aquí está solamente la posibilidad de producir este litio, pero el litio va a seguir siendo los chilenos, vamos a seguir cobrando impuestos y eso va a significar que vamos a tener una recaudación fiscal muy importante también en los próximos años al respecto. Ministro, pero que sea el 4%, ¿por qué amarrarlo ahora? No dejárselo al próximo gobierno. Es que esto la verdad que no es un amarre, déjeme ponerlo también de esta otra forma, Álvaro. Estos son procesos largos. Y este proceso hace mucho tiempo que llevamos impulsándolo, hay que hacer bases de licitación, hay que buscar interesados, etcétera. Es un proceso bastante largo que, bueno, está llegando a su fin en este momento, pero donde también estamos tratando de escuchar al gobierno electo y si cree que hay que hacer algún cambio que mejore algo, bueno, también estamos disponibles para eso. ¿Sería una mala señal bajar la licitación, como se está pidiendo desde el equipo de Boric? Yo creo que nosotros lo que estamos tratando de hacer es algo razonable y estamos tratando de subsanar cualquier problema que hubiese con el gobierno electo. Tratemos de dejarlo en ese sentido y bueno, es parte de la discusión que tenemos que tener con ellos. Ministro Rodrigo Cerda, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Álvaro. En Mesa Central. Gracias a todos. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más, no se vaya.